Gloria a Dios, hermanos. Yo creo que ya estamos listos para recibir su palabra, hermanos. Vamos a cantar así una alabanza y dejaremos el lugar a nuestro hermano, el vaso que Dios va a usar en esta mañana, hermanos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo y me puede escuchar. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo eres tú. Dios bendiga a nuestro hermano, puede pasar. Dios los bendiga, hermanos. Creo que venimos contentos a escuchar la palabra del Señor, hermanos, amén. No hay por qué estar tristes, el Señor está con nosotros, hermanos, amén. Y después, en esta mañana es un día de resurrección, es domingo de resurrección, hermanos. Nosotros honramos ese día que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, hermanos. Y con nuestra presencia aquí en el templo, pues estamos honrando la resurrección. También venimos a adorarle por lo que Él hizo por nosotros, hermanos, amén. Y le quisiera, para aprovechar el tiempo, que nos pusiéramos de pie y leyéramos la escritura en esta mañana. Quiero leer ahí en el libro de Isaías, el capítulo 53, hermanos. Este capítulo de Isaías que profetiza acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, vamos a leer el versículo del 4 al 8, hermanos. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por
por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos encontramos contentos, Señor, porque, Señor, nos diste vida, tu misericordia ha sido nueva para nosotros esta mañana, Señor. Y, Señor, venimos a adorarte, venimos a alabar tu nombre, a escuchar tu palabra, Dios, porque tú eres el único digno, Señor. Tú fuiste el que nos rescataste de allá de esa vida vana que teníamos, Dios, y nos diste vida eterna. Nos diste esa vida que no tendrá fin, Señor, pero en este cuerpo, Señor, sabemos que llegará el tiempo, Señor, que nos estaremos separando de Él, Señor, pero queremos serte agradable, Señor, estando en este cuerpo, como dice tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, tú nos has puesto en estos cuerpos, Señor, para glorificarte, Dios, así que ayúdanos a ganarle la batalla a esta carne, Señor. Esta carne, dice la palabra, que se resiste a adorarte, Señor, a hacer tu voluntad. Pero si el Espíritu es fuerte dentro de nosotros, Señor, si nosotros lo alimentamos y lo hacemos crecer, Señor, Él sujetará esta carne y la traerá a adorarte, Señor, y adorarte con sinceridad, Señor, y con ganas, Señor. Yo creo que toda flojera, toda pereza tiene que ser quitada, Señor, cuando tu Espíritu Santo domina esta carne. Así que, Dios, nos vamos a poner en tus manos, Señor. Tú prometiste estar con nosotros donde estuvieran 2 o 3 congregados en tu nombre. Señor, aquí estamos reunidos en tu nombre, venimos en ese nombre de nuestro Señor Jesucristo a adorarte y alabarte, Señor, hazte presente y darnos el contexto, Señor, de esta palabra, de esta escritura que hemos leído, Señor, acerca de ese Cordero, Señor, que Isaías estaba profetizando que un día iría a aquel Calvario, Señor, que sufriría, pero dice, pero su generación, ¿quién la contará? Así que nosotros somos parte de esa generación por lo cual Él dio su vida ahí en esa cruz. Así que te agradecemos y nos ponemos en tus manos para tu honra y tu gloria, en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Mire, pues leímos esta escritura ahí en Isaías 53, hermanos, amén. Una profecía muy bonita acerca del sufrimiento que iba a sufrir aquel Cordero, que iba a ser llevado a aquel martirio, hermanos, amén. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, fíjense, hermanos, amén, y sufrió nuestros dolores, amén. Entonces, Isaías, hermanos, estaba mirando a aquel Cordero y Él llevaría, dice, nuestras enfermedades y nuestros dolores en su cuerpo. En ese cuerpo Dios puso toda enfermedad y todo dolor que usted y yo pudiéramos tener, amén. Y dice, hermano, de esta escritura que Él también cargó nuestros pecados. Amén. Mire, usted no se imagine a Jesucristo, hermanos, con un montón de pecados hacia arriba, o sea, su avaricia, su idolatría, su esto, su aquello, no se lo imagine arriba de Él. Amén. Sino que Él cargó con la culpa de su pecado, hermanos. Amén. Mire, cuando un alma es sincera, hermanos, y esa alma peca, siente una culpa y necesita arrepentirse, hermanos. Amén. Y esa culpa la llevó Jesucristo ahí, hermanos, amén, en ese cuerpo, esa culpa, hermanos, amén. Y nosotros sabemos que no hay otro pecado, hermanos, que la incredulidad, amén. Entonces, sí, hermanos, Él llevó todo eso, amén. Nuestras enfermedades Él las llevó en ese cuerpo, llevó nuestros pecados, llevó nuestras dolencias. Pero hay otra cosa que nos habla aquí, amén. Dice que por su llaga nosotros fuimos curados, hermanos, amén. Por su llaga, amén. Entonces muchas veces nosotros decimos, bueno, por sus llagas fuimos curados, pero no habla de llagas, habla de una sola llaga. Por su llaga nosotros fuimos curados, hermanos, amén. Y ahorita voy a leer ahí en Pedro, hermanos, donde Pedro nos los explica un poco más para nosotros, de que, hermano, él dice, no dice llaga, pero Pedro dice, por su herida fuimos nosotros curados. Y quiero que usted sepa, hermanos, amén, que no fue por sus heridas, amén, porque heridas le hicieron muchas en el camino al Gólgota, amén. Desde que lo apresaron, lo latiguearon y cuántas heridas no le hicieron hasta llegar a la cruz, hermanos, amén. Pero hay una sola herida por la cual usted fue sanado.
Entonces, y no va a haber otra herida, hermanos, por la cual podamos ser nosotros sanados. Solamente hay una herida para ser salvos, y la que le hicieron al Cordero de Dios. Y vamos ahí a Primera de Pedro 2:24. Entonces entendemos que Pedro pudo leer el Antiguo Testamento, o desde pequeño tal vez su padre lo instruía en las Escrituras, porque ellos eran judíos y los judíos eran muy cuidadosos de eso, de enseñarle a sus hijos la palabra, hermanos, amén. Entonces Pedro, al mirar este versículo, o estos versículos que acabamos de leer nosotros, él también pudo predicar de eso y pudo explicar eso. Es Primera de Pedro 2:24, hermanos. Bueno, vamos a leer desde el 21. Si puedes poner el 21, hermanos. Primera de Pedro 2:21 dice: Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí tenía él todos nuestros pecados. Dice: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Por cuya herida, o sea, singular, fuiste sanados. Dice el 25: porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, amén, pudo ver esta escritura. Amén. Nosotros sabemos la historia, que como Dios lo llamó, solamente le dijo: Simón, ven y sígueme, o Pedro, ven y sígueme, y dice que él, dejando todo, lo siguió. Y ahí va caminando Pedro siguiendo a Jesús, un pescador que dejó las redes y todo lo que él tenía por seguir a Jesús. Y lo siguió por 3 años y medio, fue instruido por el Señor Jesucristo. Pero llegó el momento que Dios le reveló quién era aquel al que él iba siguiendo, porque ciertamente él, por elección, por predestinación, Dios lo llamó para seguir a Jesús. Pero un día Dios le reveló quién era él, y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dios trabajando en Pedro por medio de la revelación. Entonces él fue instruido por Jesús, fue instruido por el Espíritu Santo, o sea, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, y eso lo llevó a entender las Escrituras, hermanos. Amén. Igual como mencionamos mucho a Pablo, cuando él fue convertido, que tuvo un encuentro con Dios, con la columna de fuego ahí en el camino a Damasco, dice que él se fue a Arabia y Dios le reveló el evangelio para los gentiles, hermanos. Amén. Entonces ahí estaba el apóstol Pedro, hermano, lleno del Espíritu Santo. Este hombre que podríamos decir, bueno, no era un teólogo, no era un hombre sabio ni entendido, sino solamente un pescador. Pero, hermanos, como la revelación y el Espíritu Santo estaba dentro de él se pudo parar allá en aquel primer sermón que dio en el día de Pentecostés. Él se paró y dijo: varones, hermanos, o pueblo de Israel, estos no están ebrios. Esta es la promesa del profeta Joel. Amén. La promesa de Dios, que derramaría de su espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes tendrían sueños, mirarían visiones y profetizarían. Entonces, un hombre de esa manera, con el Espíritu Santo y la revelación de Dios, hermanos, él podía decir lo que estaba pasando. No estaban ebrios, se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Entonces se ocupa tener el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios lo guía a este hombre al cumplimiento de las Escrituras, a mirar la Escritura que se está cumpliendo, hermanos. Amén. Entonces era la profecía de Joel que se estaba cumpliendo en ese entonces, y era Dios revelándole a Pedro lo que estaba pasando, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la Escritura que el Espíritu Santo, hermanos, inspiró a los hombres de Dios para escribir las Escrituras, la misma palabra. Entonces el mismo Espíritu de Dios, hermanos, es el que revela la palabra, es el que guía, porque dice
ese Espíritu Santo yo los voy a enviar y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos guía a la palabra o al cumplimiento de la palabra también. Entonces, nosotros tenemos un mensaje, hermanos, donde Dios usó un hombre en ese tiempo del fin, que Dios le reveló los misterios para dárselos a su novia, a su iglesia. Amén. Y dice la Escritura, el que recibe a profeta, recompensa de profeta tendrá. Entonces, nosotros tenemos esa recompensa, hermanos, de poder recibir la revelación de la palabra para nuestro tiempo y el cumplimiento de las Escrituras, hermanos. Amén. Mira, entonces, en la Escritura que leímos, nos habla Pedro, el sufrimiento por nosotros. Dice, Él llevó nuestros pecados, como leíamos, hermanos, los llevó en la cruz. Dice, y por su herida fuimos nosotros sanados. Dice, porque dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor. Amén. Mas Él nos trajo nuevamente a Él, hermanos, porque Él es el pastor de las ovejas. Amén. Estábamos perdidos y Él nos rescató. Y le voy a leer en San Mateo 8, el versículo 1, hermanos. Amén. San Mateo 8. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Entonces ahí estaba el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Jesucristo, amén, sanando las dolencias del pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque estaba escrito, hermanos, amén, que Él sanaría todas aquellas enfermedades. Amén. También una vez llegó y sanó a la suegra de Pedro, dice la Escritura. Y cuando Él sanó a la suegra de Pedro, muchos enfermos los trajeron y endemoniados, y Él los sanó. Amén. Entonces dice, esto fue para que se cumpliera la Escritura, amén, que Él llevaría nuestras enfermedades. Amén. Entonces, ¿cuántas cosas pudiéramos leer de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en aquel cuerpo de carne, sanando paralíticos, enfermos, afligidos, resucitando a los muertos? Porque a eso Él venía y la Escritura de eso hablaba. Entonces dice, Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y dolores. Entonces nosotros, hermanos, somos sanos porque Él lo llevaba allá en aquella cruz, hermanos. Amén. Entonces a veces nosotros mire, a veces usted sabe que cada tiempo salen enfermedades nuevas y la ciencia no tiene la cura inmediata a esas enfermedades. ¿Cuánto tiempo la lepra, hermanos, no tuvo efecto en la humanidad? Y mucha gente moría de lepra. Ahorita, si una persona tiene lepra, hermanos, la lepra es curable y la curan. ¿Y cuántas enfermedades no ha habido en el mundo así, hermanos, como la peste negra, aquella plaga? ¿Cuántas cosas no ha habido? Pero que la gente, hermanos, amén, que la ciencia no tiene esa cura, pero después descubren la cura y empiezan a erradicar esas enfermedades. Mas nosotros podemos ver, hermanos, que todas esas enfermedades las llevó Jesús ahí en la cruz del Calvario, hermanos, las llevó en su cuerpo. Toda enfermedad, vida y por haber, Él murió por eso ahí en la cruz del Calvario, hermanos. Amén. Entonces no hay una enfermedad nueva que usted pueda decir, bueno, es que Jesús no llevó eso allá en la cruz. No, hermanos, Él llevó todo. Amén. El mismo Dios que conoce el fin desde el principio, hermanos. Amén. Él cargó todo en ese cuerpo, hermanos. Amén. Entonces eso debe ser nuestra fe hacia Él, hermanos, que Él es el sanador de toda enfermedad y no hay nada imposible para Él. Amén. Cuando el ángel se le presentó al profeta, le dijo, si eres sincero y haces que la gente te crea, ni el cáncer te podrá hacer frente.
Entonces, en ese tiempo el cáncer era una enfermedad incurable, hermanos, en los tiempos del profeta. Todavía no existía el SIDA, pero después vendría el SIDA y todas esas enfermedades, hermanos, amén. Pero el ángel estaba hablando de la actualidad en aquel tiempo, hermanos, amén, de la enfermedad que prevalecía y mucha gente sufría de aquellas enfermedades. Entonces, hermanos, no hay algo o alguna enfermedad que nuestro Señor Jesucristo no pueda sanar, amén. Él puede sanar toda enfermedad, conte más las aflicciones, conte más los dolores, hermanos, Él puede sanar todas esas heridas, hermanos, amén. Entonces, Isaías 53, Isaías está profetizando, amén, como viendo el acto, hermanos, amén. Está mirando lo que le está sucediendo a aquel cordero, a aquel hombre, amén. Porque él dice, no dice que era un cordero, dijo, como cordero fue llevado al matadero. Entonces Isaías, hermanos, estuvo viendo toda aquella trayectoria desde que apresaron a nuestro Señor Jesucristo hasta que lo llevaron y lo clavaron en la cruz del Calvario, amén. Entonces, usted sabe que David en el Salmo 22 entró en la unción también cuando lo estaban crucificando. Y dice el profeta que podían decir de David, mira, este hombre, ¿quién lo está escupiendo? ¿Quién le está pegando? Amén. ¿Quién está estirando su boca contra él? Estaba clamando allá solo, pero era el Espíritu de Dios clamando a través de David. Entonces, Isaías, si usted lee el capítulo 53, es como que está narrando lo que él está viendo acerca de ese hombre que iba hacia la muerte, hacia la cruz del Calvario. Amén. Al grado que si usted lo lee con inspiración, o como lo iba leyendo aquel eunuco en el desierto, con inspiración, hermanos, amén. Él iba leyendo estas escrituras, bueno, y él dijo, bueno, ¿de quién está hablando Isaías? ¿Está hablando de él mismo o de alguna otra persona? Entonces el Espíritu Santo tomó a Felipe y fue y se acercó a aquel carruaje y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay alguien quien me explique? Y dice, y lo invitó a subir al carruaje, y desde ahí Felipe empezó a predicarle el evangelio a aquel eunuco, hablándole de Jesucristo. Mira, esto habla de Jesús el Cristo, amén, que Él moriría por nuestros pecados, y empezó a predicar el evangelio. ¿Y qué dijo aquel eunuco? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, amén. Entonces fíjese hasta dónde lo llevó Felipe, hermanos, de no saber de quién estaba hablando esa escritura, hasta un conocimiento que si no se bautizaba en el nombre de Jesucristo no era salvo, amén. ¿Y qué hizo el eunuco? Inmediatamente quiso aceptar el nombre de Jesucristo y quiso aceptar el bautismo, hermanos, amén, por una escritura que le fue revelada a él, hermanos, amén. Entonces yo creo que toda escritura, hermanos, es inspirada por Dios y tiene cumplimiento, hermanos, amén. Y le quiero leer ahora Hebreos 10, el versículo 4. Hebreos 10, 4, hermanos, amén. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Por cuánto tiempo, hermanos, amén, se le sacrificaron corderos al Señor y sacrificios y cuánta cosa, hermanos, amén? Pero dice aquí la palabra, eso no te agradó, mas me preparaste cuerpo. Y el versículo 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, amén. Él se ofreció solamente una vez, hermanos, amén. Mire, dice, cuando el pecado entró en el mundo, hermanos, cuando lo dejó entrar allá Adán y Eva, cuando cometieron aquel pecado, hermanos, amén, dice que la creación fue sujetada a vanidad. Dice, las bestias se hicieron salvajes, la tierra empezó a producir espinos y abrojos. Usted sabe todo lo que pasó en la tierra. El pecado empezó a corromper la creación de Dios, hermanos, empezó a corromper su máxima creación, pues en ese tiempo era Adán, que lo hizo a su imagen y semejanza, y le hizo un cuerpo, era un cuerpo de la tierra, pero era un cuerpo inmortal. Adán tenía vida eterna,
mas el pecado empezó, hermanos, a corromper la creación de Dios, y Adán se empezó a envejecer, se empezó a sentir mal, se empezó a enfermar. ¿Cuántas cosas pasaron por Adán, hermanos? Amén. Y sobre sus hijos apareció el primer asesino, que fue Caín, que mató a su hermano, y todo esto lo llevó a cada uno de ellos a la tumba, Caín, Adán, Abel. Amén. Entonces dice, el pecado empezó a separar al hombre de Dios, y los hombres de Dios que se levantaron después, hermanos, como fue Set, como Enoc, Matusalén, pues ellos lucharon en contra del pecado. Amén. Dice, pero los hijos de los hombres se desenfrenaron en el pecado. Usted conoce esa historia. Pero el plan de Dios sobre todo esto, hermanos, amén, era aniquilar completamente el pecado, hermanos, amén. Ese era el plan de Dios, o esa era la intención de Dios desde el principio, hermanos, amén, de no solamente cubrir el pecado, sino aniquilarlo y quitarlo, hermanos, completamente. Amén. Entonces eso es lo que hace Dios, lo que quería hacer Dios, quitar completamente el pecado del medio. ¿Qué hacía el pecado? Hacía una separación entre Dios y el hombre, hermanos. Amén. Entonces al principio, cuando Dios quiso rescatar a Adán, hermanos, porque dice la Escritura que Adán, cuando pecó, no buscó a Dios. Y ciertamente es una realidad, que el hombre peca, hermanos, y no busca a Dios. Cuando Adán pecó, él se escondió de Dios y no le buscó, mas fue Dios buscando a Adán. Y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y le dijo, Señor, es que tuve miedo y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Amén. Y usted conoce esa historia. Entonces Dios hizo, dice, Él lo cubrió con pieles de un cordero, pieles de animal. Amén. Y lo cubrió a Adán, hermanos, amén. Pero el pecado no fue borrado, el pecado ahí quedó, amén. Después llegó el pueblo de Israel y Dios les dio una ley donde ellos hacían sacrificios por el pecado, hermanos, pero ese pecado solamente era cubierto. Ese pecado no lo quitaba, pero el plan de Dios era quitar ese pecado. Dice, esos sacrificios solamente cubrían el pecado. Dice, y esto lo hacía el pueblo. Llegó el momento que esto perdió la sinceridad en el pueblo, hermanos, amén. Por la falta de sinceridad, estos sacrificios perdieron el significado. ¿Por qué? Dice, porque la gente empezó a hacer algún ritual, que se le empezó a hacer algo muy común, lo que Dios les había provisto para el pecado. Él les había provisto ese sacrificio, pero ese sacrificio, hermanos, ellos lo tenían que hacer, hermanos, identificándose con su cordero. O sea, el hombre había pecado, llevaba su cordero, y cuando el sacerdote le iba a cortar el cuello, el hombre tenía que poner las manos sobre él y sentir la agonía de aquel animal. Y en su sentir, en su corazón, él sentir que aquel animal estaba muriendo por él. Pero el que debería de morir era el hombre, porque él es el que había pecado. Mas sin embargo, eso era un sustituto, amén, por el pecado de él. Entonces, cuando el hombre perdió eso, hermanos, entonces perdió completamente el significado de aquel sacrificio. Eso ya no agradó a Dios. Amén. Mire, Dios a nosotros nos proveyó un solo sacrificio para ser salvos, hermanos. Amén. Y para borrar el pecado y todo eso. Esperemos que no esté perdiendo, hermanos, amén, cada uno de nosotros la sinceridad hacia ese sacrificio. Porque ese sacrificio todavía está ahí y la sangre está fresca, hermanos, amén. Entonces, mire, todos esos animales solamente cubrían el pecado, pero Dios traería su sacrificio perfecto. Dice, nacería de una virgen, nacería en Belén, lo llamaría de Egipto, todo lo profetizado, hermanos, de aquel sacrificio perfecto que vendría. Dice, Jesús era la nueva creación de Dios, dice, y vino conforme a las Escrituras. Entonces, mire, ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. La Escritura que acabamos de leer en Hebreos dice, todos esos sacrificios y holocaustos no te agradaron, más que hiciste, más me preparaste cuerpo. ¿Y qué dijo? He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Entonces ahí estaba el cuerpo de Jesucristo, hermanos, amén, que Dios, que se iba a sacrificar ahí en la cruz del Calvario, y en él estaban, como leíamos,
toda enfermedad, toda aflicción, toda dolencia, todo pecado estaba en ese cuerpo, hermanos, amén. Mire, y ya no va a haber otro sacrificio por los pecados, ese es el único que hay, el de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, hermanos, amén. Entonces Él se entregó, dice, por nosotros, hermanos, amén. Entonces, mire, cuando estaba ya Jesús, que había venido conforme a las Escrituras, que nació por la Virgen y todo lo que pasó, hermanos, todas las Escrituras ahí cumpliéndose, entonces Él se estaba dando cuenta que Él era el sacrificio. Mire, aquel sacrificio, por ejemplo, dice que la sangre de Abel, dice que clamaba, pero dice, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo habla mejor que la de Abel, o sea, un sacrificio, amén. Isaac, también, hermanos, amén, cuando Dios le pidió su hijo a Abraham, ofreció a Isaac, lo iba a sacrificar, era ahí Dios, hermanos, hablando de nuestro Señor Jesucristo también, amén. Y miramos a Juan el Bautista cuando estaba ahí en el río, hermanos, y venía descendiendo Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo, amén. Y dice, Juan dio testimonio, porque el Espíritu Santo le había dicho, aquel que veas tú que viene con aquel que desciende sobre él el Espíritu Santo como paloma, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo, amén. Entonces ahí venía delante de Juan venía aquel sacrificio, venía aquel cuerpo, hermanos, que tenía que ser sacrificado para quitar el pecado del mundo. Entonces le dijo Juan, Señor, pues deberías de ser tú el que me bautice y tú vienes a mí. Y le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Amén. O sea, eso quiere decir que la palabra de Dios decía que el sacrificio tenía que ser lavado. Por eso Juan el Bautista tenía que lavar o bautizar a aquel cordero, hermanos, amén. Amén. Por eso le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, amén. Entonces ahí estaba aquel cordero, hermanos, amén, aquel siervo sufriente que estaba mirando Isaías. Entonces se le tenía que quitar el poder al pecado y a la muerte, amén, por medio de ese sacrificio, hermanos, amén. Y usted sabe que por medio de los becerros y todos aquellos sacrificios, pues nunca se le pudo poder quitar el poder a la muerte, ni hermanos, ni a la tumba, ni al pecado. Entonces Jesús, hermanos, pues Él había nacido de una virgen, el cuerpo perfecto para quitar el pecado del mundo, amén, porque solamente Él era digno, amén. Entonces mire, el hombre no era digno porque dice, en maldad hemos sido formados, en pecado nos concibió nuestra madre, venimos al mundo echando mentiras, nosotros somos pecadores desde que nacimos, amén. Por la culpa, vamos a decir, de Adán desde el principio. Él nos representó a nosotros ya en el principio y nosotros, hermanos, no somos dignos ni de morir ni pagar nuestros propios pecados, imagínense los de todo el mundo, amén. Pero Dios se proveyó un cuerpo que fue nuestro Señor Jesucristo y dijo Dios, yo me proveo este cuerpo, amén. Y en este cuerpo pongo toda enfermedad, pongo toda dolencia, pongo toda aflicción y pongo todo el pecado, amén. Se proveyó cuerpo, lo vamos a poner en dos partes. Él se proveyó un cuerpo, amén. Pero Dios tuvo que descender y meterse en ese cuerpo, hermano. Vamos, el Hijo de Dios, para entenderlo mejor. Y el Hijo de Dios tenía que estar dispuesto, hermanos, a morir en ese cuerpo de carne, amén. Si no, el sacrificio no iba a ser perfecto, amén. Ahí está el cuerpo provisto por Dios, pero que digo, bueno, Señor, he aquí vengo para hacer tu voluntad, amén. Mire, a veces Dios nos pone todo, hermanos, pero no hay voluntad en nosotros, amén. Eso es lo que pasa. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo, que Él hubiera dicho, bueno, está todo listo, Dios, está el cuerpo, ahí está todo para vencer la muerte, para vencer el pecado, para vencer toda enfermedad, está en ese cuerpo. Pero lo tengo que llevar a la cruz del Calvario y va a ser afligido, va a ser escupido, le van a jalar las barbas, amén. Lo van a crucificar, le van a poner una corona de espinas, todo lo que va a pasar. Señor, aquí estoy bien, amén, en tu majestad, allá en las alturas junto contigo. Ese era Cristo, amén, que estaba sobre toda potestad, pero dice que hizo, se humilló a sí mismo, amén. Y dijo, y tomó forma de siervo, amén. Y se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, amén. Qué humillación, el gran Dios tomando la forma de un hombre que pecó allá en el principio de Adán. Ese era el segundo Adán.
Pero miramos, Dios descendió y tomó aquel cuerpo, hermanos, amén. Y ahora sí, hacer la voluntad de Dios, amén. Entonces, Él pudo haber evitado eso. Se estaba dando cuenta, bueno, ya Juan lavó el sacrificio, Él iba avanzando y la Escritura hablaba que Él era un cordero. Mire, quiero leer ahí en San Mateo 26, el versículo 38, hermano, y 39. San Mateo 26, amén. Para que vea que no fue fácil lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en aquel cuerpo. Y de San Mateo 26, 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, ¿es posible que este cuerpo no sea llevado a la cruz, a la muerte? ¿Es posible que rescates al hombre sin llevar este cuerpo a la muerte? Pues no era posible. Entonces, ¿qué dijo? Señor, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y tomo ese cuerpo y lo llevo, amén. Y seguimos leyendo en el versículo 42, hermanos. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, la segunda vez. Y luego el versículo 44: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, amén. Señor, ¿es posible que este cuerpo no sea llevado a la muerte, a la cruz del Calvario? Gloria a Dios. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, amén. Y a veces no aprovechamos lo que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Entonces, si usted se va en las mismas escrituras, el libro de Lucas nos habla de que él, hermanos, le salían lágrimas de sangre, amén. Él lloraba lágrimas, o el sudor era como sangre, hermanos, amén, de la aflicción que él llevaba o que iba a pasar, porque él se había dado cuenta que él era el sacrificio perfecto, hermanos, ese sacrificio del que habló Isaías, porque Isaías lo pudo ver en visión toda su trayectoria, y nuestro Señor Jesucristo, siendo un profeta, hermanos, amén, pues él también pudo ver la escritura de Isaías y mirar aquella trayectoria, hermanos, todo lo que tenía que sufrir, amén. Gloria a Dios. Entonces, pero vemos que él triunfó, hermanos, ahí en la cruz del Calvario, amén. Se negó a sí mismo, tomó la forma de hombre y se fue rumbo a la cruz, amén. Se fue en ese camino hacia el Gólgota. Entonces dice el profeta: las palabras que habían de redimir a todo el mundo, al mundo entero, fueron: consumado es, amén. Esas fueron las palabras que redimieron al mundo, amén. O sea, no solamente el sacrificio y la sangre, sino la voluntad, que vino a ser la voluntad de Dios. Entonces, él hizo la voluntad. Entonces, cuando él dijo consumado es porque había hecho todo lo que estaba de su parte, hermanos, amén. Dice, y ahí él triunfó en la cruz sobre toda enfermedad, sobre toda esclavitud, sobre toda dolencia, amén. Todo lo que Dios había puesto en aquel cuerpo, amén. Mire, si tomamos por ejemplo aquel cordero que llevaba el adorador allá en el Antiguo Testamento, bueno, ese cordero sin defecto me gusta para ir a sacrificarlo. Pero ¿por qué lo iba a sacrificar? Porque ese corderito llevaba los pecados de aquella persona, llevaba todas sus faltas, todas sus fallas, lo llevaba ese corderito, iba y lo presentaba y lo mataba. Ese cordero llevaba el pecado de la persona. Pero este cordero que nosotros estamos hablando, nuestro Señor Jesucristo, él llevó el pecado del mundo entero, hermanos, amén. Y toda aflicción y toda enfermedad, amén. Y dice, y él venció sobre el pecado y sobre la muerte. Dice, y había un acta que estaba en contra de nosotros, que el diablo había levantado de todo ser humano, hermanos. El diablo o de todo hijo de Dios, él había levantado un acta, hermanos, desde que nació. Ya, Señor, nació en pecado y fue concebido en pecado. Este hombre no es digno. Y ya cuando empezó a hablar, lo primero que se enseñó a hablar fueron puras groserías. Y ya después aprendió a robar, y ya después aprendió a esto, y luego hizo esto, y luego hizo esto y aquello, amén. Todo estaba apuntado, hermanos, en un acta, hermanos, amén. Y estaba en contra de nosotros, amén. Pero dice la Escritura, dice,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Se la quitó del medio de entre nosotros y Dios, porque mire, el diablo también hace su trabajo, hermanos. Amén. Entonces el diablo fue y se presentó delante de Dios, presentando aquel acta de todo lo que había hecho usted. Amén. O lo que había hecho la humanidad. Pero ¿qué hizo Jesús? Agarró esa acta y la puso en la cruz y ahí la clavó. Amén. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, les quitó todo el poder que tenían sobre nosotros, hermanos. Amén. Entonces, dice, cuando se consumó todo, dice, Él entregó el Espíritu. Y dice que el soldado agarró aquella lanza, hermanos, y la clavó en su costado. Amén. Entonces, mire, habíamos hablado de que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras aflicciones. Amén. Pero dice, pero por su herida fuimos nosotros sanados. Sanidad habla de salvación. Amén. Entonces, esa fue la herida que recibió ahí en la cruz del Calvario. Mire, la herida del Señor o la llaga del Señor fue toda su trayectoria esa de la cruz, hermanos. Amén. Desde que Él se entregó a sí mismo, todo lo que lo hicieron. Amén. Porque eso se lo estaban haciendo sus propios hermanos. Entonces, eso fue una herida que le hicieron al Señor. Entonces, la herida habla de todo el suceso. Amén. Por ejemplo, cuando Abel fue herido, hermanos. Amén. Ahí en el principio, cuando Abel fue herido, eso significaba, hermanos, era un tipo de que un día vendría nuestro Señor Jesucristo y también sería herido. Amén. Y gloria a Dios. Y luego también podemos ver la historia que nos cuenta el profeta en la obra maestra. Amén. Dice, cuando aquel escultor Miguel Ángel estaba esculpiendo la estatua de Moisés, hermanos, duró toda su vida o muchos años, hermanos, trabajando en ella, imaginándose cómo era Moisés. Y él la empezó a labrar y la empezó a cincelar, hermanos, amén, a darle forma. Y ya cuando la tenía acabada, hermanos, amén, dice que él se emocionó tanto que la golpeó en una rodilla, amén. Porque pensó que aquella obra que él había hecho podía hablar, que le podía dar vida, amén, y que podía tomar vida y podía hablar. Entonces dice el profeta, esa herida que le hizo en la rodilla, eso lo hizo una obra perfecta, amén, esa obra maestra, amén. Entonces, y eso hablaba de Jesucristo, y él lo tipifica como nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. O sea, cuando él hizo ya la voluntad de Dios y él dijo, consumado es, dice, agradó tanto a Dios su obra maestra que la hirió ahí en la cruz del Calvario, hermanos, amén. Y fue cuando el soldado romano encajó su lanza sobre su costado. Entonces dice, de ahí salió agua, salió sangre y salió el Espíritu, hermanos, amén. Y le quiero leer ahí en San Juan 10, el versículo 16. Dice la Escritura, si fuere levantado a todos, atraeré a mí mismo, amén. San Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Mire, cuando él murió ahí en la cruz del Calvario, en Isaías leíamos, hermanos, amén, que nosotros nos descarriamos como ovejas, amén. Mas él, cuando él murió, hermanos, nos atrajo hacia él, amén. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Entonces ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hablando de sí mismo, que Él tenía ese poder de dar su vida, pero de volverla a tomar también, hermanos. Amén. Entonces el buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Entonces es lo que estaba haciendo, hermanos. Él no estaba muriendo solamente por Él mismo, hermanos, amén, sino por nosotros, hermanos, amén. No, o sea, no solamente por hacer la voluntad del Padre, sino para rescatarnos a nosotros, hermanos, amén. Y le quiero leer ahora en 1 de Juan 5, hermanos, el capítulo 5, versículos 6, 8, del 6 al 8, hablando de esa herida, hermanos, y de lo que salió de esa herida.
Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino también mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. Entonces, en la tierra, hermanos, esos son los tres que están dando testimonio: el agua, la sangre y el Espíritu. O sea, hablar el testimonio es hablar, amén, de lo que es Él, amén. Entonces dice, Él nos está hablando por medio del agua, la sangre y el Espíritu. Y nosotros sabemos que el agua representa la justificación o el bautismo en el agua, amén. Y la sangre, pues el proceso de santificación, y el Espíritu, pues es el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, amén. Porque dice, por un mismo Espíritu tenemos entrada a este cuerpo, amén. Mire, entonces el agua, les decía, nos habla de ese llamamiento a ser bautizados, a ser justificados, amén. Entonces el agua habla, hermanos, amén. Mire, cuando usted viene a este camino, amén, mire, es algo bueno que nos pasa al principio, amén. Usted sabe que ser bautizados en agua, hermanos, o ser sumergidos en el nombre del Señor Jesucristo, es una decisión como que la tomábamos y no la tomábamos, pero sentíamos que algo nos jalaba a hacer eso, amén. Porque hermanos, porque ese es el primer paso de obediencia, amén. Y no puede estar aquí una persona diciendo que es salva, hermanos, y diciendo que es cristiano, si no pasó por el agua, por el bautismo en agua, amén. Entonces dijo el profeta, ese bautismo en agua es el primer paso de obediencia. Entonces nosotros sentimos ese sentir, el Espíritu Santo llega a nuestros corazones y como que nos compunge a ser bautizados ahí en la pila o en aquel río, y vamos a los bautizos y como que sentimos ese jalón a ser bautizados. Entonces es la manera que nos está hablando el Espíritu Santo, hermanos, a través del agua, que tenemos que ser lavados, que tenemos que ser, hermanos, justificados. Y entonces por eso el apóstol Pedro también nos habla, hermanos, del tiempo de Noé, como el mundo antidiluviano, el mundo fue pasado por el agua también, hermanos, amén. Hablándonos del primer paso, que era justificación, hermanos, amén. Entonces ese es un proceso que todos tenemos que pasar, amén. Si hay una persona aquí que, hermanos, que quiere ser cristiano, que quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, tiene que pasar por ese proceso, amén. Que es el bautismo en agua. Entonces Dios es el primer paso que nos llama cuando el agua salió de su costado. Entonces, mire, lo que estamos intentando hacer esto, o estoy intentando explicarles, es que por esa herida, por esa única herida, nosotros tenemos entrada a Jesucristo, amén. Mire, salió agua, salió sangre y salió espíritu, amén. Entonces el agua nos está hablando, primer paso, para que tú entres en Jesucristo, al cuerpo de Jesucristo. Primer paso, el agua te habla, amén. Después te habla la sangre, amén. Y después te habla el Espíritu, amén. Dice, porque por un mismo Espíritu tenemos entrada a este cuerpo. Entonces, cuando usted entra al cuerpo de Jesucristo, hermanos, ahí ya no hay, hermanos, ya no hay condenación para usted, ya no hay juicio. En ese cuerpo, hermanos, fue pagado toda condenación, hermanos, todo lo que había, ahí fue pagado en ese cuerpo de Jesucristo. Entonces, esa es la manera de que por esa herida nosotros estamos siendo salvados, hermanos, amén. Entonces, mire, la segunda cosa que nos habla es a través de la sangre, hermanos, amén. Dijo el profeta, pues usted sabe que la sangre no habla literalmente, pero por ejemplo, la sangre de Abel estaba clamando cuando lo mató Caín. Amén. Y estaba clamando y dice Dios que le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama desde la tierra, amén. Y esa sangre estaba clamando, hermanos, por venganza, amén. Porque, hermano, la sangre inocente que es derramada siempre clama por venganza. Por eso en esta tierra se ha derramado mucha sangre inocente y solamente le queda juicio a esta tierra, hermanos, amén. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando una persona derramaba la sangre de otra persona que lo mataba,
amén, había un vengador de la sangre que tenía que vengarse de esa sangre, porque la sangre siempre iba a estar clamando delante de Dios, hermanos, por venganza, amén. Y usted mira por ahí en el sexto sello, cuando están las almas bajo el altar clamando, fue los judíos, amén, que mató Hitler, amén, y aquellos hombres en aquel tiempo, todos esos que fueron perseguidos, todos esos judíos. Y dice que su sangre está clamando, hermano. Ellos están clamando ahí bajo el altar por venganza, hermanos, amén. Entonces la sangre derramada, hermanos, la de Abel, la sangre de aquellos judíos está clamando por venganza, hermanos, siempre. La sangre inocente siempre clama por venganza, amén. Pero fue derramada la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el profeta, hermanos, que ella no solamente clama por ser vengada, hermanos, amén, porque sabes que todos tendrán el pago, amén, todos los que derramaron aquella sangre, amén. Pero dice, pero esta sangre lo que tiene es que tiene el poder para redimir también, amén. No solamente clama, sino que redime también, amén. Cuando tú tienes la sangre de Jesucristo en tus manos, hermano, esa sangre te puede condenar, amén, si tú la rechazas. Pero si tú la aceptas, esa sangre te puede salvar, amén. Entonces esa sangre está clamando en tus manos, amén. Esa sangre está ahí clamando siempre, hermanos, amén. Siempre clamando y clamando, amén. Entonces que Dios nos ayude, hermanos, amén. ¿Qué haremos de este Jesús llamado el Cristo? Pilato tuvo esa sangre, la tuvo en sus manos y él, hermano, no quiso saber nada. Y esa sangre lo condenó. Pero si él hubiera aceptado esa sangre, hermanos, Pilato hubiera sido salvo, amén. Ahora Dios, por eso le digo, la sangre de Jesucristo está clamando, pero hermanos, pero tiene el poder también para redimir. Dice, y tiene el poder para hacer a una persona hijo e hija de Dios. Dice, y no solamente eso, sino que lo esconde de la ira de Dios, amén. Lo esconde del vengador de la sangre, hermanos, amén. Le dijo Dios a Caín, por cuanto eso hiciste, hubo juicio sobre Caín, amén. Y los que mataron a los judíos también van a tener su pago, amén. Pero mire, todos aquellos, hermanos, que derramaron la sangre de este cordero, los puede salvar de la ira, amén. La misma sangre derramada, amén, los puede salvar de la ira. No, ya no va a decir Dios, por cuanto esto hiciste, amén. Porque ciertamente, hermanos, amén, la sangre está ahí clamando, pero también está redimiendo, como le digo, hermanos, amén. Si usted ya se encontró con que tiene esa sangre en sus manos, entonces, hermanos, amén, es tiempo de arrepentirse y va a hallar salvación, amén. Entonces cuando hablamos de la herida del Señor, porque por su herida fuimos nosotros salvos o sanados, hermanos, amén, está hablando de todo el suceso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén, de todo ese camino a la cruz y todo lo que Él sufrió, amén. Entonces, por esa herida Él nos salvó, amén. Entonces, ¿qué pasaría si un hombre, hermanos, amén, desechara ese camino provisto por Dios, amén? Mire, haz de cuenta que, mire, por un ejemplo, cuando estuvo Moisés, hermanos, amén, porque nuestro Señor Jesucristo fue la roca herida. Dice, el profeta nos habla de ello, que le dijo Dios a Moisés, golpea la roca y la roca va a dar su agua, amén. Y él golpeó la roca y la roca dio su agua, amén. Dice, pero la segunda vez le dijo Dios, habla a la roca y la roca va a dar su agua. Pero dice que Moisés quiso figurar, se emocionó o algo y volvió a golpear la roca, hablando de la segunda crucifixión de Cristo, amén. O sea, ¿qué estaba haciendo Moisés, hermanos, amén? Estaba dándole con la vara a la herida, hermanos, amén. A la herida que una vez les dio salvación, que les dio agua, amén. Entonces, dice el profeta, él estaba hablando de la segunda crucifixión del Señor Jesucristo, amén. Y hermano, Jesucristo no puede ser crucificado dos veces, amén. Por eso le digo, no es sus heridas, no son dos heridas, no son dos muertes, solamente fue una herida y usted la acepta o la rechaza, amén. Pero hermanos, no puede desechar a Cristo y luego llegar a querer machucarle la llaga otra vez, amén, con la segunda crucifixión, amén. Dijo el profeta, yo acuso a esta generación por la segunda crucifixión del Señor Jesucristo, amén. O sea, ya no lo están crucificando en su cuerpo literal, sino que ahora están crucificando la palabra, quitándole el efecto, amén.
Entonces, mire, nosotros, hermanos, por esa herida, nosotros somos salvos, hermanos, amén. Entonces, aprovechemos este camino que Dios, mire, no hay otro camino, hermanos, amén. Es el único, a través de la sangre, a través del agua, a través del Espíritu. Para nosotros ser salvos, no hay otro camino, no va a haber otro sacrificio, hermanos, no va a haber otro cuerpo, amén. Si usted quiere entrar a la salvación, va a ser por ese cuerpo que Dios proveyó, amén. Entonces, por eso le decía, así como Jesucristo hizo la voluntad del Padre, Dios proveyéndole todo y Él haciendo su voluntad, ahora Dios nos proveyó todo a nosotros, hermanos, amén. Como decimos, nos proveyó un cordero, nos proveyó un abogado, nos proveyó el Espíritu Santo, nos proveyó su palabra, nos proveyó la revelación del atardecer, o sea, ¿qué más queremos? Amén. ¿Qué falta? La voluntad del creyente, hermano, de cada uno de nosotros. Falta que nosotros nos paremos y digamos, Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Amén. Entonces, hermanos, por ese camino que acabamos de leer, amén, o tratamos de explicar acerca de la herida y esa agua y esa sangre y ese espíritu, amén, es la única manera de que usted puede ser salvo. No hay otro camino, amén. No hay otro camino, no hay otro cuerpo, no hay otra herida, no hay nada, amén. Solamente aquel sacrificio que fue hecho ahí en la cruz, hermanos, amén. Dios lo bendiga, hermanos, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a elevar una oración al Señor. Mire, yo lo invito a aquel que no ha aceptado al Señor Jesucristo, hermanos, amén, que considere su vida, que considere los tiempos, porque, hermanos, hoy es el día de salvación. Todavía hay sangre en el propiciatorio. Esa sangre de Jesucristo tiene poder todavía para salvar, tiene poder para sanar toda enfermedad también, hermanos, amén. Inclinamos el rostro, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Sabemos que nosotros somos faltos, insuficientes, Señor, tal vez para explicar tu palabra, pero yo confío en que tú cumples tu promesa, Señor, de enviar tu Espíritu Santo, y tú habla a cada corazón, Señor, y acomoda las palabras, Señor, porque ciertamente, Señor, tú nos has proveído de un gran sacrificio, Señor, de ese sacrificio perfecto, Señor. Tú moviste mar, cielo, la tierra y todo, Señor, para que esa vida, Señor, se viviera aquí en la tierra, que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él no hacía otra cosa, Señor, más que hacer tu voluntad. Tanto te agradó, Señor, que tú lo heriste ahí en la cruz del Calvario, Señor, pero por medio de esa herida, por medio de ese proceso, Señor, nosotros hemos venido a ser salvos también, Señor, porque nosotros estábamos en tu mente desde antes de la fundación del mundo, Señor. Qué glorioso, Señor, que tú nos hayas enviado ese cuerpo, ese cordero provisto, Señor, y que se haya manifestado en estos tiempos, Señor. Dice tu palabra que eso fue por amor a nosotros, Señor. Miramos los antiguos, Señor, cómo ellos anhelaron, Señor, mirar ese día, Señor. Mas sin embargo ahora nosotros lo podemos ver en las Escrituras, que sucedió hace 2000 años, y lo podemos ver nuevamente en nuestras vidas, Señor, cuando esa sangre, Señor, nos redime, nos rescata de nuestra vida pasada, Señor, y nos trae a una vida nueva y nos da esa vida eterna. Así que te agradecemos, Señor. Yo pongo en tus manos esta congregación. Necesitamos más de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos más de tu presencia, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Pero, Señor, también hay un enemigo que nos da mucha pelea, que quiere impedir, Señor, que un corazón sea sincero contigo, Señor, y que camine por este camino que tú has provisto. Así que, Señor, pero confiamos en ti, Señor, que tú nos ayudarás, y nos vamos a poner en tus manos en esta mañana para tu honra y tu gloria, en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Nuestro hermano que va a despedir puede pasar. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano por ese mensaje, hermanos. Vamos a cantar una alabanza así para ser despedidos. En el Calvario
Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él, fue por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gloria a Dios, hermano, esa sangre que nos redime. Vamos a cantar una alabanza y así estaremos saliendo, hermano. Aún esa sangre está fresca, hermano, para redimir pecados. Vamos a cantar esa alabanza a la puerta de los gentiles y así estaremos saliendo. La puerta de los gentiles ya se cierra y la gracia a Israel regresará. Es tiempo de prepararnos y recibir el sello que el gran rapto sucederá. La ciencia está pendiente de los planetas, porque una línea ellos formando están.
vestirme de ropa celestial.